Julián, vamos a incorporar a Agustín Ruiz Robledo, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, que tiene la amabilidad de acompañarnos. Agustín, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, la pregunta no es mía en realidad, se la acaba de hacer sin saberlo Julián Quirós. ¿Hay, usted que se lo conoce bien, algún precedente al frente de la Fiscalía General con un currículum como el que estaba relatando Julián Quirós, en este caso de Álvaro García Ortiz? No solo repudiado por sus compañeros, condenado por desviación de poder y con esta manera de ignorar a sus compañeros que le piden ese informe, que el Senado les pide el informe de la amnistía. El dato más importante contra el señor García Ortiz es que cuando el gobierno tiene que nombrarlo, es necesario que el Consejo General del Poder Judicial dé su opinión. Y la opinión del Consejo General fue contraria a este fiscal. Así que yo sepa, no hay ningún precedente en el que el Consejo General haya informado en contra, con independencia luego de estos reveses judiciales que ha tenido, ¿no? Y en el caso que nos ocupaba esta noche, esa, decíamos como a modo de titular, rebelión de fiscales, es decir, que haya 6 fiscales que le hayan dicho, oiga, está muy bien, bueno, está muy mal, pero ya damos por hecho que no nos va a hacer caso, nosotros elaboramos el informe que nos está pidiendo el Senado y que usted se está negando a elaborar. De esa manera de ignorar a su propio cuerpo de fiscales, ¿hay precedentes o tampoco? Es que estamos en cosas de las que nunca ha habido precedentes. Nunca el Senado ha pedido un informe al Consejo Fiscal sobre una ley. Es la primera vez que esto sucede. Y entonces aquí empezamos a jugar con los conceptos. Porque la ley que marca, una ley de 1981 que marca el Estatuto Fiscal, dice que los informes se harán sobre proyectos de ley. Es decir, iniciativas del gobierno. Y como sabemos, esta iniciativa aparentemente, desde el punto de vista legal, no es un proyecto de ley, sino que es una proposición. Entonces, la respuesta que dio el señor García Ortiz, creo que se ha dirigido el Senado ya 2 veces, le ha pedido que informe. La respuesta que ha dado el fiscal general es, oiga, no tenemos competencias para informar de proposiciones, tenemos competencias para informar de proyectos. Y lo que han dicho estos 6 fiscales, el Consejo Fiscal se compone de 12 fiscales, 9 de los cuales son por elección. Y de esos 9, 6 forman parte de la Asociación Profesional de Fiscales. Y son los 6 que han dicho, oiga, usted se está limitando a un artículo, al artículo 12 de la ley, que dice que emitamos informes sobre proyectos de ley, pero el artículo 10 también dice que podemos colaborar con las Cortes cuanto éstas nos lo piden. Y nos lo están pidiendo. Así que debemos de reunirnos en el Consejo Fiscal y hacer un informe. Y en ese punto dice en el comunicado que repartió ayer la asociación que el fiscal general no le ha respondido a ello ni ha convocado el Consejo Fiscal, ¿no? Bueno, aquí hay 2 cuestiones, lo explicaba muy bien hace unos instantes nuestra compañera Irene Sanz. Una es esta de la rebelión de los fiscales, con ese informe elaborado por 6 de ellos que dicen, creemos que la ley de amnistía es inconstitucional, entre otras cosas porque vulnera la separación de poderes o la igualdad ante la ley. Y el otro asunto por el que le queríamos preguntar es por ese choque institucional entre el Congreso y el Senado, de tal manera que el Senado dice, nosotros, el Senado donde tiene el Partido Popular mayoría absoluta, dice, nosotros Senado entendemos que la ley de amnistía que nos han hecho tramitar es una reforma de la Constitución por la puerta de atrás y por tanto que el Senado pueda paralizarla como una reforma constitucional. ¿Esto tiene, desde el punto de vista puramente pragmático, algún viso de poder paralizar la ley de amnistía o es simplemente, aunque sea necesario, un juego político? No, desde el punto de vista jurisdiccional de qué puede decir el Tribunal Constitucional, si finalmente se presenta este conflicto de atribuciones y el Tribunal Constitucional dentro de 2 años decide, a mi juicio lo que decidirá es que el Senado no lleva razón. Porque que una ley se tramite como ley cuando
el Senado considera que es una reforma de la Constitución, no es un conflicto de atribuciones, es lo que técnicamente se llama un recurso de inconstitucionalidad, es decir, que no tiene muchos visos de triunfar. Y además, tal como está redactada la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no tiene efectos suspensivos. Es decir, que el Senado tiene 2 meses para tramitar la proposición de ley y siguen siendo 2 meses presente o no presente ese conflicto de atribuciones, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista cronológico no tiene ninguna incidencia. Pues Agustín Ruiz Robledo, gracias por su tiempo. Tampoco, por cierto, en esto del conflicto del choque de atribuciones entre el Congreso y el Senado, tampoco hay precedentes, me lo ha dicho usted muy bien. Estamos viendo tiempos... no hay precedentes, pero hay cosas curiosas, ¿no? Es decir, es muy curioso que hayan ido siempre juntos el proyecto de ley y la proposición de ley. Y el Senado en su reglamento ahora lo ha cambiado, ha distinguido entre los proyectos de ley que se tramitan urgentemente y las proposiciones de ley que no. Y esto le ha parecido muy mal al gobierno. Sin embargo, cuando tiene que analizar el gobierno el conflicto que está pasando con el estatuto del fiscal, dice lo contrario. Dice, oiga, el Consejo Fiscal no tiene que informar porque la ley dice proyectos de ley. Así que vemos cómo los políticos van jugando con los conceptos sin importarle si unas veces defienden un concepto amplio de proyecto de ley y en otro sitio defienden un concepto estricto, ¿no? ¿Por qué será, profesor, por qué será, Agustín, que no nos ha sorprendido a nadie de los que estábamos en la mesa cuando decía que el gobierno en este asunto dice una cosa y de inmediato la contraria? Lo dicho, profesor, gracias por su tiempo, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Yo